Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Escorpión 998 Full. Así es, he vuelto con otro video de opinión. Y esta vez se trata de One Piece, pero no acerca del anime en general, sino de una OVA en específico. Contexto: no empiecen con ese chiste. Hace poco me vi la OVA de 1998 de One Piece y pensé en hacer este video de opinión sobre si deberían verla o no, aparte del manga, claro, que por cierto este video podría considerarse como una secuela de mi video de recomendación del manga de One Piece. Acá les dejo donde encontrar dicho video. Empecemos. Primero, para los que no sepan de lo que estoy hablando, les haré un breve resumen. One Piece es un shonen que trata de piratas y como estos se enfrentan a constantes enemigos, ya sean otros piratas, la marina, cazarrecompensas, etc. a raíz del éxito que fue su manga lanzado el 22 de julio de 1997. ¡Wow! Ya casi llegamos a los 30 años, con un total de 113 tomos. Uff. El hecho de que quisiesen hacer una adaptación de formato anime sería una gran ganancia para la casa animadora. En este caso resultó ser Toei Animation. Así es, la misma que trajo animes como los legendarios Dragon Ball, Saint Seiya, Sailor Moon, Digimon, etc. Pero como prueba de que también le saldría lanzado un año antes del anime en formato de OVA, siendo el anime lanzado en 1999 y el OVA en 1998, un año exacto desde la salida del primer capítulo del manga. Esta nueva aventura protagonizada por Luffy, Zoro y Nami, los tres miembros más importantes de los Mugiwara antes de la llegada de los demás. Aclarado esto, empecemos. La historia está ubicada antes de que conozcamos a los Mugiwaras, que pondrán en marcha el viaje de Luffy hasta cierto arco en el manga. Hablo de Usopp y el Going Merry, por supuesto, donde encontramos a Luffy, Zoro y Nami hambrientos navegando sin rumbo por el mar, hasta que son atacados por un grupo de piratas que terminan esclavizando una isla. Luffy y Zoro llegaron de pura casualidad a la isla, donde se encuentran a una niña llamada Medaka, quien se enfrenta a unos piratas que tenían esclavizadas una isla en la que se encontraban. Dicho pirata se llama Gansak, por cierto, que parece como un cangrejo. Logran vencer a dichos piratas y la niña invita a Luffy y a Zoro a la casa de su abuelo a ofrecer la comida. Tras enterarse de la situación, la niña decide ir a las celdas a buscar a su padre para liberarlo, por supuesto. Y Luffy y Zoro van tras de ella para evitar de que se termine escapando. Luffy con tal de seguir comiendo porque justo se había quedado sin comida, y Zoro para detener a Luffy. En fin. Llegan a ese mismo lugar, Medaka es detenida por los demás piratas y Luffy se pone a rescatarla, llegando también Zoro justo a tiempo para encargarse de liberar también a los que estaban ahí presos, hasta que un misterioso pirata rapta a Medaka y se la lleva. Sacándola del lugar, Luffy decide seguirlas, mientras Zoro se queda allí peleando con los demás piratas por un tiempo, hasta que decide rendirse, ya que podría lastimar a los que estaban trabajando, y los aldeanos deciden aprovechar dicho momento para planificar hacer un golpe de estado, una revolución, liberarse del dicho pirata Gansak. Mientras que por el lado de Luffy descubre que Nami era quien se había llevado a la niña, que había hecho una alianza con el tal Gansak a cambio de que la deje ir, ya que anteriormente había sido raptada por su barco, digamos, tras separarse allá en el mar. Así que Luffy se encuentra con el tal Gansak y, creyendo que es un cangrejo, lo confunde, y eso lo hace enojar más a Gansak,
quien, sabiendo de las habilidades de Luffy, le dispara un proyectil pegajoso que lo deja inmóvil, y aprovechando la situación encadena tanto a Luffy, a Zoro, que se había rendido, y a la propia Mesaki mediante de los otros rebeldes. Pero mientras justo el propio Gansak se estaba burlando de Luffy, diciendo que él se volvería el rey de los piratas, y aprovechando pisándole el sombrero de paja que le había dado Shanks a Luffy, provocándolo para hacerlo enojar, justo los aldeanos deciden usar la dinamita que estaban fabricando ahí en la propia explosión para causar la revuelta. Y mientras los demás piratas van a hacerles frente a los aldeanos, Nami aprovecha ese momento para liberar a sus compañeros, sabiendo que ese era su plan desde el inicio, obviamente, y ya todos allí preparados para hacerles frente se ponen a luchar contra los propios piratas, pero ellos deciden escapar por un momento y aprovechando que los habitantes no sabían lo que estaban haciendo, ensamblar su barco junto a la isla, quien también se encuentra el mismo dinosaurio allí en concreto. Luffy se dirige hacia el mismo barco para detener a Gansak, acompañado de Zoro y la propia Medak, que también quiere hacerle frente a estos para derrotarlo. Y mientras Zoro se termina de encargar a los demás piratas ahí, con la ayuda de Medak, Luffy logra finalmente derrotar a Gansak. Y Nami, aprovechando que estaba acompañada de los demás habitantes, utilizan la dinamita que quedaba para hacer explotar al barco y al dinosaurio este, que es el Plesiosaurio, llamémoslo así, hundiéndolo en el mar completamente. Y luego de haber liberado a los aldeanos, ellos en agradecimiento le dan un bote y comida para que ellos puedan sobrevivir. Y de paso Medaka, sabiendo que Luffy no puede nadar, ya sea se hunde al tocar el océano, para evitar justamente eso le da un salvavidas de regalo, ocasionando un montón de risas. Y así termina esta ova. Así que, hablando sinceramente de la ova, está entretenida y la recomiendo verla, pero ya sea antes o después de ver el anime. Eso sí, léete el manga primero hasta que conozcas al Going Merry, ya que esta historia original transcurre antes de dichos acontecimientos, y de esa manera evitarías un poco la confusión de mira, esto voy a destacarlo, porque no, esta historia no forma parte del manga de por sí, es original tal como su nombre lo indica. Tengan en cuenta que el estilo de animación que tiene es diferente a lo que terminaría siendo el anime actualmente. Es más, hasta incluso más antiguo de los que fueron los primeros capítulos, por así decirlo. Pero eso no significa de que no sea disfrutable, claro. Así que sí, la recomiendo muchísimo que le des una oportunidad a esto. Y como dato curioso, las voces de Luffy, Zoro y Nami son diferentes a las que terminaron formando parte en el anime. Y curiosamente, la voz de Luffy regresa al anime. Esta voz de Luffy, me refiero, regresa al anime, pero interpretando la de un personaje mítico. Esto es spoiler por si no vas al día con el manga y el anime. Quedas advertido. La voz de Luffy de la OVA le da voz al mítico Joy Boy, el primer pirata de la historia de One Piece y el anterior usuario de la Gomu Gomu no Mi, o debería llamarla Hito Hito no Mi Model Nika. ¡Qué gran homenaje, loco! ¡Qué gran homenaje! Así que bueno, hasta acá llegó el video. Muchísimas gracias por verlo. Las opiniones y demás cosas ahí presentes, y capaz de que vaya a opinar sobre las demás ovas y películas de One Piece, y también continúe con las de Naruto, Boruto y otros animes y series y etcétera, XD. Así que aquí me despido atentamente, Scorpion 998 Full.